hay 4 factores que nos dicen a nosotros que el gobierno debía estar apurando el paso. Ese que les dije, el tema de las calificadoras de riesgo, ese es uno. Con eso no hay realmente una cuestión urgente, pero indiscutiblemente que las agencias están ahí esperando cómo cada quien va a manejar su asunto. Ya han hecho la advertencia. Otra cuestión importante es la coyuntura, que es uno de los aspectos que plantea el autor del Trabajo del País. Cómo lo plantea citando incluso especialistas, gente que maneja muy bien estos temas. Cómo se aprovecha el contexto que es favorable, porque ahora mismo usted tiene, por ejemplo, la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, el manejo que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, que crea las condiciones para usted convencer a la gente que más puede de que haga un esfuerzo. Porque déjeme decirle, en las condiciones actuales la cuestión no es tan fácil. Porque usted tiene a unos grupos, clase media, lo de abajo, usted siempre tienen un daño colateral. O siempre se le pega algo, para decirlo de alguna manera. Pero generalmente el peso del asunto se carga sobre clase media. Y eso se transfiere también a otros sectores, porque es así. Ahora, clase media no está en disposición de aceptar nuevos sacrificios. Y lo de arriba, en donde quiera, se ponen como una avispa. Y eso está muy bien organizado. Siempre, eso está demostrado. Están bien organizados y tienen cómo defenderse de los efectos de una reforma fiscal. Porque transfieren el peso a través de incremento de precio de los productos y servicios. También apelan al despido de trabajadores y al mismo tiempo, y ya en última circunstancia, si se impone una decisión, también se pueden retirar, porque los capitales usted con un clic de una computadora usted lo mueve de un lugar a otro. Y si hay un sitio donde las condiciones son más favorables, para ahí se mudan los capitales. Entonces es un asunto que no es de fácil manejo. Y lo que pasó en Colombia es una muestra de que el asunto es difícil. Y la reforma colombiana tenía algunas cosas interesantes. Tenía algunos puntos interesantes. Y es que, por ejemplo, pretendía algunas de esas ayudas, de esas facilidades que se están otorgando a los más vulnerables. El gobierno planteaba hacer eso permanente y que la reforma fiscal garantizara eso. Era una decisión importante, interesante, pero eso no pasó. Y no pasó porque el acento se ponía fundamentalmente en clase media. Más del 70% de lo que se pretendía recaudar recaía sobre clase media. Y eso definitivamente era un exceso. Era indiscutiblemente que un exceso. Pero además de eso, tampoco se consideraba la eliminación de algunos privilegios que existen, de esos que existen en nuestros países. El denominado gasto tributario. Muchas concesiones que se hacen a los que más pueden. Y entonces usted tiene también que, es un asunto que usted tiene que abordar. Y además usted tiene que saber convencer a la gente, porque resulta que ahí no se agotó, se pensó como que se le podía imponer un paquete fiscal sin mayor dificultad a la gente, y resulta que las condiciones realmente no estaban dadas. El gobierno no explicó lo suficiente su iniciativa y hubo incluso mucha confusión que no operó a favor de las autoridades. Incomprensiones o malas interpretaciones, hubo muchas. Entonces esto es un asunto de ese intento. Nosotros tenemos
mucho que aprender. Bueno, pues esos son asuntos que gravitan. Y otro asunto, otras cosas, es, ya se está hablando, bueno, tenemos un problema con los commodities que están subiendo de precio de una manera preocupante, otra vez, porque ya tuvimos una oleada de incremento de precios que subió ligeramente la inflación. Y con esta nueva oleada, la cosa se torna, yo diría que un poco preocupante. Están subiendo otra vez los precios de los alimentos, los precios del petróleo se han incrementado y la tendencia es al alza. Y entonces, en una situación así, es difícil realmente usted discutir una reforma fiscal. Eso es un tremendo problema. Esa es la verdad. Y el otro asunto es lo que acaba de decir Janet Yellen, que es la directora del Tesoro de los Estados Unidos. Ella dice que probablemente Estados Unidos tendría que hacer ajustes en la tasa de interés. Eso llamó mucho la atención, porque el Tesoro no es el que maneja la política monetaria, eso es una competencia de la Reserva Federal. Y ella hizo esas declaraciones y después tuvo que hacer algunas aclaraciones, diciendo que ella es muy respetuosa de las competencias de la Reserva Federal, que su intención no fue la de tratar de imponer nada, ni siquiera una recomendación. Ella, así, como un comentario marginal, fue lo que dijo, no descartaba esa posibilidad. Eso despertó mucha inquietud porque es un tema que está en discusión en Estados Unidos. Y ese tema, como el de los commodities, es de importancia para República Dominicana. Aquí, si te sube el precio del maíz, eso te va a subir el alimento como el pollo, probablemente también la carne de cerdo. Y te sube, imagínate, te sube también los aceites, te va a subir la gasolina, los combustibles. Eso es un verdadero problema. Y lo de la tasa de interés tiene importancia porque eso encarece el dinero y también impacta la deuda. Hoy en día es fácil relativamente fácil conseguir dinero relativamente barato, porque la tasa de interés está casi en cero. Y entonces, imagínese usted que como consecuencia de un recalentamiento de la economía de Estados Unidos, que con todo el dinero que va para la calle es una posibilidad. Yo en un momento, hace un tiempo, abordé el tema, esa es una posibilidad, y para evitar ese recalentamiento, incremento en el empleo, que trae consigo más demanda, y además de eso, el dinero que se está poniendo a circular, que es una cantidad apreciable de recursos, todo eso puede impactar la demanda, disparar los precios y entonces obligar a la Reserva Federal a introducir cambios ajustes en su política monetaria. Y entonces esas son cosas que para la República Dominicana son importantes. Y lo otro es aprovechar el momento que Estados Unidos está abordando, como decía, y eso se plantea en el trabajo que cité. Hay una coyuntura favorable actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, el enfoque es el de gravar a los que más tienen. Eso ayuda a sensibilizar a los sectores más pudientes. Y el Fondo Monetario Internacional lo que recomienda es eso. Si usted deja pasar la coyuntura, entonces pudiera la discusión centrarse en otros temas, el de cómo usted controlar el gasto, y esa es una discusión que no nos conviene, no le conviene al gobierno, porque lo ideal es usted plantear el tema de los ingresos y que el asunto se centre precisamente ahí. Entonces las coyunturas para usted abordar un tema tan complicado como este
sumamente importante. La República Dominicana, decíamos, tiene el problema de que una buena parte de las recaudaciones dependen de impuestos como el ITEVI. Dependen de impuestos como el ITEVI. Y eso, quienes lo pagan son la gente de clase media. Y eso es un problema, ese es un verdadero problema. Entonces, plantear nuevas imposiciones a la gente de clase media no es fácil. Y el otro tema es lo que dice ese trabajo del periódico El País, que además de ser la región más desigual, es la que mayor cantidad de recursos tiene en los paraísos fiscales. Yo realmente me he quedado sorprendido con ese dato, desconocía. Yo sé que muchas fortunas están ahí, pero decir que nosotros tenemos, los países latinoamericanos, tenemos más dinero en los paraísos fiscales que Estados Unidos o Europa. Estados Unidos, cuando uno sabe que hay grandísimas corporaciones que tienen recursos significativos ahí, pero en términos porcentuales, los que más tienen dinero según ese estudio, bueno, el dato es que las 3/4 partes de los grandes patrimonios están depositados en jurisdicciones offshore, el cuádruple que en Europa Occidental y 27 veces más que Estados Unidos y Canadá. Reitero que a mí ese asunto realmente me sorprendió. Y entonces eso hace el tema de un complicado manejo. Yo digo que ese es el gran tema que va a tener durante estos años el gobierno de Luis Abinader. Y con una tremenda repercusión política. Si lo maneja correctamente, si es inteligente, si se emplea a fondo y consigue buena fórmula y logra pasar una reforma que equilibre las finanzas públicas, se pudiera decir que Luis Abinader tendría asegurado el éxito y pudiera perfectamente optar por una reelección. Dependiendo de este tema, que será el de más difícil manejo. Pero yo siempre dije, nosotros estamos en una especie de burbuja de ensueño y como que todo está bien y los mensajes son todos positivos. Hemos perdido tiempo abordando y condicionando a la gente para lo que viene. Yo no creo que haya que meterle miedo a nadie, pero en algún momento usted tendrá que abordar eso. Y a lo mejor a nosotros nos hubiera convenido la discusión ahora, aunque el asunto entrara en vigor al año siguiente, o para hacerlo efectivo de una vez. Porque la verdad es que, y miren que yo creo que las condiciones para una reforma fiscal son realmente difíciles. Bueno, hay gente que dice que no hay condiciones para eso. El doctor Leonel Fernández dice que aquí no hay condiciones, que eso puede traer un problema social gravísimo. Y no deja de ser cierto el enfoque. Pero, ¿y entonces qué hacemos? ¿Seguir cogiendo dinero prestado? ¿Nos van a seguir prestando si no hacemos los ajustes del lugar? ¿Y hasta dónde nosotros vamos a llegar? Vamos a hacer la otra pausa, volvemos en un momentito.